Bueno, buenas noches. Hugo, por favor, pon la presentación en pantalla completa que está en modo Sí, presentación. Dale. sí, pero quería ocultar esta barra. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta presentación. Esta noche es un gran placer para mí invitar a a una persona, un invitado de honor, una persona muy especial para mí con la que he tenido la oportunidad y el honor de trabajar en diferentes proyectos. Nuestro invitado hoy es hágame el favor, reverendo Hugo Córdoba Quero, que es doctor en estudios interdisciplinarios en migración, etnicidad y religión. También es magíster en teología sistemática y teorías críticas, feminista, postcolonial y queer. Ambos por la Universidad Graduate Theological Union, GTU, en Berkeley, California. Fue además capellán residente en el Hospital Kapiolani de Mujeres y Niñez en la ciudad de Honolulu, Hawái, y especialmente atendiendo las necesidades espirituales de pacientes oncológicos. Hugo es un constructor de puentes entre diferentes áreas del conocimiento y la experiencia humana, además de ser obispo de la Iglesia Católica Antigua, que es diferente a la Iglesia Católica Romana, es un teólogo queer, es un académico de temas religiosos y también es un capellán clínico, por lo cual hoy tenemos el gran honor y el gran placer de conversar con esta persona que ha dedicado su vida a entretejer conocimiento en todos estos temas. Este tema de la comunidad LGBTQ plus es muy importante para mí como líder religioso porque en mi concepto personal y en mi experiencia clínica, las comunidades religiosas le debemos una gran deuda a las comunidades diversas, porque muchas veces por el discurso teológico, por discurso religioso de algunas comunidades religiosas, estas personas han recibido un trato que no se merecen, un trato que es completamente injusto. Entonces, para mí es un deber el poder facilitar este tipo de conversaciones y facilitar la vida de esta comunidad. Con esta conversación, con esta presentación, Hugo, te dejo la palabra. Muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias a todas y a todos por estar presentes en esta presentación. Ahí el título es entonces Cuidado Espiritual Clínico a Personas lesbianas, gays, bisexual, transgénero, intersexual, queer y demás. Ilustra la presentación los santos Nearco y Polieuto, dos mártires del siglo IV, que siempre se representan juntos porque se los cree una pareja del mismo sexo. En el cristianismo, en los primeros 5 siglos, hay una infinidad de santas y santos de la comunidad que hoy llamamos LGBTIQ+. Y bueno, me pareció interesante traer un ejemplo de estas personas. Eh, Pensaba que podemos tener esta presentación no solo con experiencias que vienen del ámbito clínico en cuanto a lo pastoral, sino también refrescar algunos conceptos, refrescar algunas concepciones que necesitamos para poder servir mejor a las personas LGBTIQ+ en el ámbito de salud. Entonces, comencemos con un primer concepto que es el cis heteropatriarcado. Entendemos por cis heteropatriarcado el sistema y organización social donde no solo prevalecen los criterios del machismo, sino que se entienden como normales, naturales o humanas las prácticas sexuales, afectivas, emocionales y románticas realizadas exclusivamente entre varones y mujeres, es decir, las heterosexuales cisgénero. El cis heteropatriarcado es lo que está detrás en la homofobia y la discriminación de otros tipos de relacionamientos, de afectividades, de romanticismo, de deseo sexual, que no encarna esta supuesta naturalidad de lo heterosexual encarnado por una relación entre un varón y una mujer. Eh,
Las feministas fueron quienes comenzaron a hablar del patriarcado. Desde la teoría queer hablamos del cis heteropatriarcado porque ese patriarcado, es decir, la primacía de varones, no es solamente esa primacía de varones, sino que prepondera un relacionamiento heterosexual y prepondera una corporalidad que es cisgénero. Un segundo concepto es el concepto de género, entonces. Y aquí vamos a hablar desde las concepciones de la teoría queer. El género en Hugo, disputa es, Hugo, ¿sí? Hugo, discúlpame un momento. Una cosa que se me olvidó decir que es importante es que se aceptan Ujú. preguntas y comentarios en cualquier momento de la charla. Vamos a estar muy Sí, pendientes del chat, entonces si tienen preguntas, comentarios, los van poniendo en el chat y si tienen preguntas para Hugo, también pueden sencillamente abrir el micrófono y pedir la palabra. Muchas gracias, Hugo. Disculpe. y Jorge, te voy a pedir si me puedes ayudar, porque al tener pantalla completa no puedo ver el chat, no puedo ver Yo quién me, levanta la mano. Si tú yo me me encargo. puedes ayudar con eso, mi interés es que no queden cosas pendientes. Yo puedo hablar y hablar y hablar porque soy muy tímido, pero lo que me interesa más es lo que las personas piensan o sienten o quieren trabajar en. Esta es una presentación que yo traje como algo preestablecido como mapa de ruta, pero no es fijo. Yo quiero adaptarme a lo que las personas en la audiencia quisieran trabajar, ¿no? Entonces, comencemos con este concepto de género. Género en disputa es el libro de Judith Butler, que salió en la década de 1990 y que revolucionó la comprensión del género. Eh, Judith Butler dice, el género es una construcción que reiteradamente disimula su género. Es el acuerdo colectivo tácito de actuar, crear y garantizar géneros diferenciados y polares como ficciones culturales, es decir, géneros que es o lo masculino o lo femenino, lo cual queda disimulado por la credibilidad de esas producciones y por las sanciones que acompañan al hecho de no creer en ellas, es decir, si pensamos que el género es diferente a un varón o a una mujer, según el cis heteropatriarcado, estamos equivocados. Lo que Judith Butler dice, no, lo que está equivocado es el cis heteropatriarcado. Porque el género es una construcción que nos obliga a creer en su necesidad y naturalidad, ¿no? La gente dice, yo nací varón, así soy. Y lo que la teoría queer y las teorías de género dicen, uno no nace, uno se hace. Y esto es tan viejo como Simone de Beauvoir en la década de 1940 diciendo, mujer no se nace, se hace. Las opciones históricas materializadas a través de distintos estilos corporales no son sino las ficciones culturales reguladas de forma punitiva que alternadamente se personifican y se desvían bajo coacción. Es decir, que el género es una creación que ha preponderado lo heterosexual y que para sostener esa preponderancia ha echado mano de una supuesta naturalidad, la natura. Y esa natura parece que es simplemente heterosexual. Esto es un gran problema, porque cuando hablamos de relaciones entre personas del mismo sexo, cuando hablamos de la transgeneridad y hablamos de la intersexualidad, muchas personas lo catalogan como antinatura. Bueno, aquí viene un gran problema, porque nuestros científicos han descubierto más de 600 especies donde el comportamiento del mismo sexo es completamente habitual, completamente parte de los modos de relacionamiento de las distintas especies, incluida la humanidad. Por ejemplo, ustedes saben que dos delfines machos forman una pareja y solo se relacionan con una delfina hembra para la procreación, acompañan a la delfina hembra al momento que da luz y cuando la cría es capaz de nadar y alimentarse por sí mismo junto a la madre, estos dos delfines se separan de esa delfina hembra y de esa cría y siguen su camino. Tenemos evidencia también de pingüinos machos que crían los
pichones que han quedado sin padres, tenemos gaviotas femeninas o gaviotas hembras que crían juntas sus crías, sabemos que los ciervos tienen su primera relación no con una cierva, sino con otro ciervo macho. Es decir, la cuestión de lo natural y de lo antinatural, que es lo que muchas ficciones culturales y muchos sistemas nos han echado por tierra diciendo que no somos parte de lo que es natural, es una creación de ese cis heteropatriarcado. Por otro lado, el género ha sido leído de manera simplista como mujer, ¿no? Entonces pareciera que los varones no tuviéramos género, lo cual también es una ficción y es una mentira. Todas las personas tienen género. El género se entiende también como relaciones de poder, privilegio y prestigio que informan las nociones situadas de lo masculino y de lo femenino, e involucra relaciones entre varones y mujeres, entre varones y entre mujeres. El caso más típico es el tema de la violencia de género. Y cuando pensamos en la violencia de género, siempre pensamos en un varón, macho, falo, golpeador, en una mujer, vagina, golpeada. Eso es una situación de la violencia de género. Pero ¿dónde está el falo golpeador en una relación de dos hombres gays donde uno manda al hospital al otro después de una golpiza? ¿Dónde está perdón, la vagina víctima? ¿Dónde está el falo golpeador en una relación de dos mujeres lesbianas donde una mata a la otra en violencia de género? Entonces tenemos que empezar a descentrar esa noción cis heteropatriarcal del género como mujer y del género como algo natural solamente para varones y mujeres heterosexuales, para abrir esto a la gran variedad de la diversidad sexogenérica. ¿Por qué es importante esto? Porque esto también se conecta a otro elemento que son las expectativas de los roles de género, que de acuerdo a este autor Suda, es la anticipación de la performance de un rol dado, tanto por los actores sociales como por otros actores, en términos de su posición sociocultural y económica, considerando la predominante división del trabajo entre los géneros. Es decir, se espera de varones y de mujeres dentro del sistema cis heteropatriarcal que actúen o que vivan de determinada manera. Y se les asignan roles, y esos roles están relacionados con la división cis heterosexual del trabajo. Esa división cis heterosexual del trabajo es, de acuerdo a Frank Watson, un arreglo naturalizado que forma la base de toda especialización económica y estructuración social que conlleva la formación de grupos de parentesco y de familia. Es decir, se espera que los varones no lloren, que sean fríos, que sean calculadores, que sean razonables. Y se espera de las mujeres que les guste el color azul, que les guste el fútbol, que sean bruscos, que sean violentos, que no muestren las emociones, que salgan a trabajar para ganar el pan, que dominen y den órdenes. Y se espera de las mujeres que sean sumisas, que sean cálidas, que sean emocionales, que lloren, que expresen el amor romántico, que sean dominadas, que se queden en la casa atendiendo de los hijos. Todo eso, esas expectativas de los roles de género y esa división cis heterosexual del trabajo, es un arreglo económico y social que se ha dado en esta determinada era, que no es compartida por todas las formas en que la humanidad se ha relacionado, tanto en parentesco como en familia, como en pareja, a lo largo de la historia de la humanidad. Los antropólogos nos dicen que hay más de 200 maneras de relacionarse en formas de parentesco, de pareja y de familia, entre las cuales una sola es la familia monógama nuclear cis heterosexual de papá, mamá y los hijitos en la misma casa. Entonces es importante porque a las personas LGBTIQ+, se nos ha negado el acceso a la familia, se nos ha negado el acceso al matrimonio, se nos ha negado el acceso a tener parejas que están en el mismo nivel que las parejas heterosexuales. Entonces llegamos a este concepto queer, que es parte, cuando decimos LGBTIQ,
estamos hablando de queer. Lo queer describe los gestos o modelos analíticos que dramatizan las incoherencias en las relaciones supuestamente estables entre el sexo cromosómico, el género y el deseo sexual. Lo queer localiza y explota las incoherencias de esos tres términos que estabilizan la heterosexualidad. Demuestra la imposibilidad de la sexual natural, que pone en duda incluso términos que aparentemente no presentaban problemas, tales como mujer y varón. Lo queer viene a descentrar el cis heteropatriarcado para finalmente visibilizar todos los modos en que la humanidad ha entendido su sexualidad, su relacionamiento, su deseo sexual, su cuerpo, su psiquis, porque en los últimos 300 años la familia monógama nuclear cis heterosexual nos ha impuesto modelos de varones y de mujeres que son inalcanzables. Y nos ha privado de emociones naturales, de actuaciones naturales, por usar la palabra, que las personas tenemos y que no están dentro de esa división cis heterosexual del trabajo. Los varones también lloramos. Algunas veces lloramos por amor. Y eso no tiene nada que ver con minimizar nuestra sexualidad o nuestra hombría. Las mujeres también son racionales y las mujeres también tienen una gran resistencia al dolor. No son débiles, no es el sexo débil. Esa palabra, el sexo débil, es parte de ese discurso de división heterosexual del trabajo que busca subordinar a las mujeres hacia cierto tipo de varones. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Jorge, ¿hay allí algo en el chat? No, señor, por ahora Perfecto. no veo nada. Entonces, sigamos adelante con lo que entendemos por identidad. Y para muchas personas la identidad es algo que es esencial, que nacemos con algo así, ¿no? La identidad de una persona tiene una esencia, de acuerdo al esencialismo. Es decir, una persona es o existe. Y esto tiene un tono estático, dice Eve Kosofsky-Sedgwick, una de las autoras de la teoría queer. Por otro lado, la teoría queer entiende la identidad como algo que se construye. Por lo tanto, el construccionismo dice las identidades se construyen socialmente y devienen. Es decir, las personas llegan a ser, lo cual conlleva un tono más fluido. Yo no nací así. Yo todos los días me voy haciendo de esta manera, voy deviniendo, voy llegando a ser el Hugo que se presenta ante ustedes hoy a sus 52 años. Pero mañana este Hugo de 53, 54, 60, 80 años va a ser muy diferente del Hugo de 52, así como el Hugo de 52 es muy diferente del Hugo de 30, de 20, de 10 o de 5. Nuestras identidades van cambiando, son fluidas. Esto no significa que uno puede elegir algunas cosas. Uno no puede elegir su orientación sexual. Esto es algo que se construye de acuerdo a múltiples factores. Pero sí uno puede ir construyendo en base a muchos elementos, aspectos de nuestra personalidad, de nuestra identidad, que son distintivos y que van cambiando con el tiempo. Entonces, para cerrar esta parte, la diversidad sexual de una persona implica, por un lado, la identidad de género. Una persona puede ser cisgénero, es decir, su identidad está en sintonía con su genitalidad, o una persona puede ser transgénero, es decir, su identidad no está en sintonía con su genitalidad y busca cambiarla. Entonces, por un lado, todas las personas tenemos una identidad de género. Por otro lado, todas las personas tenemos una orientación sexual. Algunas personas amamos a personas del mismo sexo masculino, algunas personas amamos a personas del mismo sexo femenino, algunas personas amamos a personas de ambos sexos, masculino y femenino, algunas personas amamos a distintos tipos de personas pansexuales, no solamente en cuanto a la orientación sexual, sino también en cuanto a la expresión del sexo y del género. Y algunas personas, yo diría la mayoría, son heterosexuales, porque aman a personas de distinto sexo, es decir, un varón a una mujer a un varón.
Pero todo esto es parte de la experiencia humana y ninguna es mejor que la otra. Ha sido el cis heteropatriarcado el que ha privilegiado solamente lo cisgénero y lo heterosexual. Por otro lado, aparte de todas las personas tener una identidad de género y una orientación sexual, todas las personas también tienen una expresión de género, que puede ser una expresión de género femenina, una expresión de género masculina o una expresión de género andrógina. Y finalmente todos tenemos un sexo asignado al nacer en base a nuestra anatomía, que puede ser femenino y se nos denomina mujer, o masculino, se nos denomina varón, o puede ser intersexual, lo que mal se llamaba anteriormente como hermafrodita. Pero estos 4 elementos son parte de todo ser humano. No hay un solo ser humano que no tenga ni identidad de género, ni orientación sexual, ni expresión de género, ni sexo. Si no lo tuviera, entonces no estamos frente a un ser humano. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, las personas transgénero han sido reconocidas en algunos países por milenio y en otras están en proceso de ser reconocidas. Una de las grandes problemas que las personas transgénero enfrentan es su identidad de género, cómo se perciben a sí mismas en composición, cómo la ley les identifica de acuerdo a un documento o un pasaporte. Hay leyes de género muy avanzadas en países como Sudáfrica, Japón, las que están allí, y hay leyes en algunos países que reconocen a las personas transgénero como un tercer sexo. Es decir, que a lo largo de la historia de la humanidad, las personas transgéneros han sido reconocidas por las distintas culturas, incluso desde la legalidad, de maneras muy diferentes. ¿Por qué es importante todo esto? Refrescar estos conocimientos, refrescar estos conceptos, refrescar estos modos de comprender lo que hablábamos, este gráfico de la identidad de género, la orientación sexual, la expresión de género y el sexo, porque esto afecta el modo en que las personas, sí, un segundito, las personas LGBTIQ+, van a ser tomadas en cuenta o no, van a ser apoyadas o no en el ámbito de la salud. Sí, por favor, adelante. Hola. No, Hugo, parece que fue el micrófono que se abrió. Dale. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, al momento de encontrarnos en el ámbito de la salud con personas de la comunidad LGBTIQ+, hay varios elementos que tenemos que tomar en cuenta desde la profesión, pero también desde lo espiritual. Lo primero que tenemos que decir es que para poder apoyar a las personas LGBTIQ+, en el ámbito de la salud, debemos comenzar por escuchar antes de decir. Las personas LGBTIQ+, en las distintas sociedades en las que vivimos, en nuestra América Latina, en el mundo, hemos experimentado heridas y traumas que vienen tanto del contexto familiar. Algunas personas han sido echadas de su casa cuando se ha descubierto que no son heterosexuales, y del ámbito social, como el bullying, como la homofobia. En los espacios de salud, estas cuestiones no están libres de suceder. Los espacios de salud también son espacios donde ese contexto familiar y social también se entrecruza y las personas LGBTIQ+ también experimentan ciertas situaciones. Por lo tanto, antes de nosotros decir algo, debemos tener un proceso de discernimiento, de, de ver cómo la persona frente a nosotros se nos presenta de acuerdo a esas heridas y traumas. Y uno de los elementos que muestra esto de las heridas y los traumas es la reticencia a veces a abrirse o responder preguntas. No podemos asumir, sino que debemos escuchar atentamente antes de emitir un juicio. Escuchar a las personas es una condición esencial para establecer un cuidado integral. Jorge me ponía una pregunta: ¿por qué es importante saber esto en el contexto de la salud? Porque si no aprendemos a escuchar a las personas LGBTIQ+, con sus particularidades como profesionales de la salud, vamos a perder a esa persona. Lamentablemente, en el contexto de los espacios de salud actuales, cada persona es
un cuerpo, un órgano, pero difícilmente se les escucha como persona. Cada historia es particular y impacta tanto la situación de salud atravesada como su sanidad. Y esto tiene que ver con eh, no determinar cuestiones sin saber lo que la otra persona vive, piensa, siente, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, una vez, yo soy diabético y tengo como toda persona diabética, tendemos a que nuestra piel se reseque, sobre todo en las manos. Ahora hay muchas cremas para diabéticos que uno puede comprar en farmacias y en muchos lugares, perfumerías, pero hace 20 años atrás no existían estas cremas y uno tenía que ir a un dermatólogo para que le prescribiera esas cremas. Yo iba a una dermatóloga que me agarraba las manos, miraba, me decía, bueno, vamos a probar esta crema. Y un día, en una de las consultas, decidí preguntarle por una consulta que me había hecho mi pareja. Y cuando esta persona se dio cuenta que yo era una persona gay, a la siguiente consulta me sentó a 2 metros de distancia y desde 2 metros de distancia me decía, a ver, muéstrame las manos. Y no me quería tocar. Esto evidentemente acrecentó los traumas y las heridas que yo traía ya de la sociedad en un ámbito de salud. Y por otro lado, esta persona presupuso, emitió juicios sobre mí, fruto de una isla de la fantasía mental, donde yo probablemente tenía algo contagioso o algo malo o algo que podía dañarla. Y lo que hizo fue perderme como paciente, porque yo volví tan mal emocionalmente de ese trauma que me creó esta dermatóloga que cambié hacia otro hospital y hacia otro profesional. Los ámbitos de salud no estamos exentos de los prejuicios y para evitar los prejuicios lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Y las historias de las personas nos dicen mucho sobre el proceso tanto de lo que se está atravesando como también los modos de superación de ese proceso de enfermedad que se está atravesando. Rachel Naomi Remen es una autora que es médica y trabaja historias de pacientes en varios de sus libros. Y ella dice en uno de sus libros del año 1996, al principio me sorprendió que personas con la misma enfermedad tuvieran historias tan diferentes. Más tarde me conmovieron profundamente estas historias, las personas y el significado que encontraban en sus problemas, las fortalezas insospechadas, las profundidades del amor y la devoción, el rico y humano tapiz iniciado por la patología que estaba estudiando y tratando. Con el tiempo estas historias se convertirían en algo mucho más convincente para mí que el proceso de la enfermedad. Llegaría a sentirme más enriquecida personalmente por ellas que por hacer el diagnóstico correcto. Me harían sentir orgullosa de ser un ser humano. Y tan solo lográramos escuchar a nuestros pacientes sin ya al entrar por la puerta determinar que tiene tal enfermedad, tal síntoma o que necesita tal cosa, sin ni siquiera a veces haber dicho buen día, nos daríamos cuenta que las personas son una conjunción de muchos elementos donde el cuerpo es uno más y que ese cuerpo, si bien atraviesa una enfermedad, también es un recurso para conectarnos y para conocernos. Y las historias muestran eso. Hablar con un paciente no es perder el tiempo, es tratar de entender qué le está sucediendo. Y las personas LGBT sufrimos esta situación doblemente porque ya hemos sido silenciadas muchas veces en la sociedad por ser diferentes. Y luego se nos silencia nuevamente en medio de nuestra enfermedad por los profesionales de la salud. Un segundo elemento. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta en el chat? ¿Alguna cuestión? Jorge. No, no, señor, no tenemos preguntas hasta ahora. Había dos comentarios ahí, dice dos, pero eh, el segundo elemento es el tema de salir del closet. Es decir, el que otras personas sepan que uno es gay o lesbiana, bisexual, transgénero, intersexual.
El salir del closet es en realidad un privilegio. No siempre es posible debido a múltiples razones. Hay razones personales que nos impiden salir del closet. Algunas son psicológicas, otras son emocionales. Hay otras que son familiares, algunas son afectivas, otras tienen que ver con las expectativas que nuestros padres tienen sobre nosotros, y otras son sociales, como los mandatos de género y la expectativa de los roles de género. Una persona que no sale del closet no es una persona no auténtica, no es una persona mentirosa, no es una persona deficiente. Es una persona que está intentando sobrevivir en medio de una situación social y cultural que muchas veces no le acepta. Salir del closet es un privilegio que algunas personas hemos tenido y que otras jamás van a tener. Y cuando uno crece, va avanzando en edad, se va haciendo mucho más difícil. Algunas personas se han tenido que casar con personas de distintos géneros debido a esas expectativas familiares de que hay que continuar el nombre de la familia o hay que tener hijos. Y cuando ya vienen esos hijos y uno se siente atrapado en esos matrimonios, es mucho más difícil porque al irse de la casa se pierden los hijos también. Y cuando uno ha llegado a la edad de 40 o 50 y ya tiene una profesión, al salir del closet también esa profesión se puede perder. Y cuando llega uno a los 60, 65 y si uno tiene una jubilación, también esa jubilación puede perderse. Es decir, salir del closet siempre está condicionado por múltiples razones. No es una cuestión simplemente de voluntad. Es una cuestión también de posibilidad, de privilegio. Por lo tanto, es una decisión personal y nadie tiene derecho a sacar a otra persona del closet. Aunque percibamos que la otra persona es LGBTIQ+, debemos esperar a que la persona lo enuncie. Esto implica adaptar el cuidado a su situación. Y les cuento la historia de Kuaulani. Kuaulani fue una bebé que nació en el hospital de una mamá. Y cuando voy a la habitación para ofrecer mis servicios para una bendición del cuerpito de esta bebé, eh, esta mamá estaba sosteniendo a su hijita que había nacido sin vida y había otra mujer. Yo me di cuenta, por el modo en que actuaban, que eran pareja, pero no podía asumir, porque yo no soy nadie para decidir sacar a estas personas del closet de su relación. Entonces mi pregunta fue, aparte de ti como mamá, ¿qué otras personas son significativas en la vida de Kaulani? Y las dos mujeres se miraron y, y luego de mirarse parece que de alguna manera se conectaron diciendo podemos confiar y la mamá me dice, ella también es mamá porque somos pareja. Y entonces yo le dije, gracias por confiar, ¿qué puedo hacer para acompañar a ambas como familia ante la pérdida de Kuaulani? Y estas dos mujeres se sintieron sumamente sorprendidas y la persona que no había dado a luz, que era pareja de la mamá de Kuaulani, de una de las mamás de Kuaulani, me dice, lo que pasa es que nunca pensamos que nuestra hijita, por ser una pareja del mismo sexo, podía tener algún tipo de bendición religiosa. Y yo le dije, ella no es diferente a cualquier otro bebé que ha nacido en este hospital. Y ustedes no son diferentes a ninguna familia que ha perdido a un ser tan querido como es una nueva vida, como la que no ha podido vivir Kaulani. Así que me gustaría hacer una bendición póstuma del cuerpito de Kaulani y si ustedes quieren invitar a otras personas, voy a estar muy honrado también de acompañarles. En medio de las lágrimas, en medio del dolor, sonrieron y llamaron a varios familiares y tuvimos ahí en esa habitación del hospital un pequeño funeral muy simple, muy sentido para honrar a Kuaulani y para quien estas dos mamás no era simplemente un cuerpecito sin vida, sino que era su hija que ya no vivía. Pero todo comenzó con mi respeto, por más que me diera cuenta de no asumir, de no tomar decisiones, sino de escuchar y de esperar
lo que las personas querían decirme o no. ¿Cómo estamos hasta aquí? Veo 3 comentarios en el chat. Hola, Hugo. Uno de los comentarios dice una historia muy conmovedora, gracias María, y las otras son saludos desde diferentes partes del mundo. Yo tengo una pregunta, Hugo. Sí, Jorge. Cuéntame, ¿cómo podemos indicar nosotros, cómo podemos nosotros simbolizar que somos una persona segura para hablar, que podemos, qué lenguaje debemos utilizar o cómo debemos aproximarnos a una pareja o a una persona para indicar que es seguro hablar con nosotros, como profesionales de la salud? Como profesionales de la salud, creo que lo primero es hacer preguntas que no asuman, ¿no? En este ejemplo que yo cuento de esta historia de las mamás de Coablani, yo pregunté, aparte de ti, que ha dado a luz a Coablani, ¿qué otras personas son significativas eh, para ella, ¿no? Eso dio pie a que estas dos personas pudieran decirme que eran una pareja, ¿no? Yo he tenido situaciones en las que me han preguntado el médico, ¿es usted casado? Sí. Bueno, dígale a su esposa que haga tal cosa. Y cuando llego a casa le digo a mi pareja, tú tienes que afeitarte porque a partir de ahora el médico ha dicho que tú eres mi esposa, no mi esposo. Es decir, no podemos asumir. Entonces, el modo de aproximarnos a las personas tiene que ser un modo tentativo y un modo abierto, un modo incluso desgenerizado, es decir, no podemos decir su esposo, su esposa, debemos decir su pareja, en todo caso, si sabemos que la persona tiene pareja. Y dejar en manos de la persona que diga qué género tiene la pareja. Podemos decir su familia y dejarnos decir la persona qué tipo de familia está viviendo. Una familia homoparental, una familia diversa, una familia heterosexual, una familia trans. O sea, no podemos asumir desde el vamos que sabemos lo que las personas están viviendo, porque no genera la confianza para que las personas sientan que es un espacio seguro y una persona segura para decir parte de su realidad. Tenemos que aproximarnos de manera respetuosa, sin asumir y haciendo preguntas que den posibilidad para lo que las personas quieran decir. La persona que te acompaña en la vida estaría dispuesta a venir a este ritual. Estamos dándole la oportunidad a la persona de decir, sí, mi novio puede venir, o sí, mi novia puede venir. Pero si nosotros asumimos, dígale a su esposo que venga, ya hemos asumido un montón de cosas que no es la realidad de las personas y entonces no va a haber confianza. Quiero ir a un aspecto más porque esto implica de construir esto de la familia nuclear, ¿no? Papá, mamá y los hijitos en la misma casita. Dice Marta Nussbaum, una antropóloga, incluso la incursión más superficial en antropología comparada de historia social deja en claro que la familia nuclear, como unidad encabezada por una pareja heterosexual que habita en su propia casita privada y comprometida con su intimidad el uno para con el otro y el bienestar de sus hijos, está tan lejos de ser natural que apenas ha existido fuera de Europa Occidental y América del Norte, luego de la Reforma Protestante del siglo XVI. En realidad, la familia nuclear es un producto de la burguesía de la primera revolución industrial de 1750. La familia nuclear, monógama, cis heterosexual, burguesa, europea, puso amor, pareja, procreación, fidelidad, placer, sexualidad, crianza de los hijos, economía, propiedad y prestigio dentro de una misma institución que anteriormente podían o no estar relacionados. Y los modos, como dicen los antropólogos, en el mundo a través de la historia de la humanidad han sido tan diferentes que esta familia nuclear de 300 años es uno de los 200 modos que los antropólogos describen de ser familia. Pero es la que se ha naturalizado y expandido y ha colonizado el resto del mundo y es la que genera las expectativas. Pero, por ejemplo, ustedes saben que en el cristianismo los varones y las mujeres comenzaron a casarse por iglesia recién en el siglo XIV. Quienes comenzaron a casarse por iglesia fueron los varones en el siglo V.
Hasta el siglo XIV no existía un sacramento del matrimonio para las mujeres y los varones. Cuando los apóstoles, cuando Agustín, cuando Tomás de Aquino y cuando todos los teólogos hasta el siglo XIV hablaban de matrimonio, no lo hacían como el matrimonio religioso que conocemos hoy en día en la iglesia, con el vestido blanco y con el saquito negro y el moñito negro y con el buque de flores que le arrojamos a la mejor amiga para que también pase por la misma expectativa. Eso tiene 300 años, 200 años. En el siglo XIV recién dentro del cristianismo se comenzaron a casar las personas. Hasta ese momento, el matrimonio entre un varón y una mujer era un arreglo social, y como arreglo social diverso y atado a distintas culturas, como lo ha sido siempre en la historia de la humanidad. Entonces, presuponer que esa es la única manera que las personas LGBT tienen que encarnar para poder ser aceptadas en sociedad es de nuevo una colonización de la vida de las personas. El matrimonio igualitario está reconocido en el mundo en distintos lados, como ley, como reconocimiento, como ley de unión o de parejas domésticas o como uniones de hecho sin registro. El mundo está finalmente viendo que esta imposición de la familia nuclear monógama cis heterosexual burguesa del siglo XVIII no puede seguir siendo sostenido porque la experiencia de milenios de la humanidad no se condice con una institución hegemónica que solamente tiene 300 años. Las relaciones de pareja y de familia no siempre siguen los lineamientos de las personas LGBT. Hola. Las relaciones de pareja y de familia de las personas LGBTIQ+, no siempre siguen los lineamientos de la familia nuclear monógama burguesa heterosexual, por lo que no podemos asumir que si un varón dice que está casado, lo estará con una mujer cisgénero, como me ha pasado a mí muchas veces. Esto también implica el hecho de que quien sea familiar de una persona LGBTIQ+, no lo será necesariamente por sangre, pariente cercano, por lazos legales, matrimonio. Es decir, las familias de las personas LGBTIQ+, pueden incluir a personas que no están legal o biológicamente relacionadas, y muchas veces serán personas en lazos de amistad y compañerismo. Por lo tanto, dejar fuera de la sala a la pareja de una persona agonizando porque no reúnen las condiciones cis heterosexuales es una discriminación. Y nuestros hospitales, nuestros centros de salud hacen exclusivamente esto. Si tú no estás casado legalmente con alguien, si tú no eres la mamá o el papá de alguien, no puedes entrar a ver cuando agoniza. Y esto es una discriminación que constituye un privilegio para aquellas personas que sí son heterosexuales y que han tenido el privilegio de pasar por un matrimonio o son relacionados biológicamente. Muchas personas LGBTIQ jamás su familia biológica los va a visitar al momento de agonizar porque los han echado de su casa precisamente por ser diferentes. Entonces, en el momento del cuidado, tanto de salud como el cuidado espiritual, no podemos actuar pretendiendo que las personas encarnen esa familia monógama cis heterosexual. Porque las personas LGBTIQ no tenemos por qué subordinarnos a una institución tan opresora y tan misógina y tan homofóbica como la familia nuclear monógama cis heterosexual burguesa del siglo XVIII. Y esto tiene impacto en cómo nosotros nos conducimos en el momento de acompañar personas en el ámbito de la salud. Como en el ejemplo de Kavalani, yo bien podría haberle dicho a la pareja de, de una de las mamás de Kavalani, tú no eres pariente, no puedes estar aquí. Pero yo no tengo ese derecho. Yo tengo que respetar el modo en que las personas se relacionan. Esto nos lleva a otro aspecto, que es el aspecto de la confianza. Nuestros propios prejuicios pueden alejarnos de cada paciente. No podemos asumir que ser una persona gay tiene HIV o por ser lesbiana tiene algo contagioso. Me pasó una vez que fui al hospital con una infección en la garganta y fue un día lunes y el profesional que me atendió me dice, y durante este fin de semana he estado en contacto con alguien. Le digo, solamente con mi novio.
Y en ese momento sacó los lentes y me dijo, bueno, antes de seguir revisándote, tienes que ir a hacerte un examen de sangre y necesito saber que eres HIV negativo, si no yo no podré atenderte. Imagínense cómo me sentí después de ese prejuicio. Cambié obviamente de hospital y cambié de profesional. Y fui con un profesional gay, porque era el que me podía entender que el hecho de que yo tuviera una infección en la garganta no era necesariamente que tenía HIV, no necesariamente tenía HIV por tener novio del mismo sexo y no novia del sexo diferente. Pero el prejuicio del profesional me dejó fuera de mi tratamiento. La confianza de cada paciente no se gana solo porque se presenta en el consultorio. Por lo tanto, se anima a los profesionales a que reconozcan cómo sus actitudes y conocimientos sobre cuestiones relacionadas con las personas LGBTIQ+, pueden ser relevantes para la evaluación y el tratamiento, ya que busquen una consulta o realicen las derivaciones adecuadas cuando esté indicado. Es decir, esta persona que asumió que yo tenía una infección y que tenía HIV porque tenía un novio, su evaluación fue completamente errónea y evidentemente no hubo tratamiento. Y esto es, para las personas LGBTIQ+, pan cotidiano en la mayor parte de los centros de salud del mundo. La confidencialidad es otro aspecto. Cuando una persona se abre a confiarnos su orientación sexual, no es permiso para un interrogatorio pormenorizado de la vida de la persona. No es permiso para eso. Debemos honrar esa confianza y esa apertura, pero no podemos dar rienda suelta a querer saber absolutamente todo de la persona. Debemos esperar que la persona nos vaya contando algunas cosas. Podemos tener nuestras preocupaciones sobre la salud física, mental o emocional, pero eso no nos da derecho a indagar en elementos que son personales y confidenciales. Yo puedo sospechar como profesional que la condición física de la persona frente a mí puede tener algún problema inmunológico por el hecho de haber tenido sexo sin protección. Entonces puedo hacer esa pregunta con todas las debidas introducciones y disculpándome por hacerla. Pero no me da derecho a hacer un interrogatorio si usa profiláctico o no, cuándo lo usa, con cuántas parejas estuvo en el último día, con las 24 horas, cuántos orgasmos tuvo. Es decir, no es rienda suelta para nuestra morbosidad. La confidencialidad es un derecho de cada paciente. Y las discriminaciones también son otro aspecto. Los profesionales de la salud deben esforzarse por reconocer los retos relacionados con las múltiples y a menudo conflictivas normas, valores y creencias a las que se enfrentan las personas LGBTIQ+. Especialmente esto es importante porque también está condicionado por cuestiones de índole etnorracial, el racismo. Las personas LGBT que son de pueblos originarios tienen doble discriminación que las personas LGBTIQ+, que son de ascendencia europea en nuestros países latinoamericanos. La nacionalidad también impacta con el tema de la xenofobia. Si es nacido en nuestro país, se lo trata de una manera; si es nacido en otro país, se lo trata de otra manera. Y la clase social también. Es una persona del campo, es una persona iliterada, es una persona de los estratos bajos. Estas discriminaciones impactan en el modo en que se tratan a las personas. Un amigo mío, pobre, fue a un centro de salud y el médico, sin revisarlo, le dijo que tenía un problema de garganta y que se tomara un analgésico. Y cuando llegó a su casa, cayó muerto en el living de su casa porque estaba teniendo un ataque cardíaco. Pero como el médico tenía un problema de clasismo, ni siquiera lo revisó, porque es estas personas pobres que siempre tienen algún problema. Y mi amigo falleció. Es decir, los prejuicios que encarnamos como profesionales también impactan cómo atendemos a las personas en las consultas, en el momento de acompañarles. Y finalmente, no todas las personas son similares. Los profesionales de la salud necesitan esforzarse por reconocer las diferencias de cohorte y de edad entre las personas LGBTIQ+, lo que decíamos anteriormente. Las personas son diferentes y viven en son tratadas de maneras diferentes y viven en la ciudad o en el campo, por su color de piel, por su clase social, ¿no? Por la edad, ¿no? Existe algo que se llama el fascismo etario.
¿no? Tratar a las personas de determinada edad de manera diferente. El fascismo corporal, tratar a las personas de cierta contextura física de manera diferente. No todas las personas somos similares, eso no significa que nuestra dignidad sea diferente. Especialmente implica reconocer los retos particulares que experimentan las personas LGBTIQ+ con discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas emocionales. Y al mismo tiempo un gran esfuerzo debe dedicarse a comprender el impacto del VIH-Sida en las vidas de las personas y comunidades LGBTIQ+, en sociedades donde el estigma todavía sigue presente. Hay algo que yo siempre digo en mis clases, existe una tríada nefasta que las personas LGBT tenemos que enfrentar todos los días. Y que a pesar de que científicamente y teológicamente se ha demostrado lo contrario, en el inconsciente colectivo de las personas, esto sigue presente. Una es la enfermedad. Las personas LGBTIQ+ se nos cataloga como enfermas. Y a pesar de que el DSM-4 o el DSM-5, creo que es ahora, ya no incluye a las personas LGBTIQ+ en su listado, las personas siguen considerando a las personas LGBTIQ+ como enfermas. La segunda cuestión es un proceso, ese es el proceso de medicalización que proviene del siglo XIX. La segunda cuestión es el proceso de criminalización de las personas diferentes. Existen países donde uno puede incluso ser matado por la pena de muerte por el hecho de ser una persona LGBTIQ+. Y la tercera tiene que ver con nuestros contextos religiosos, con el tema del pecado. Entonces, a pesar de que tanto científicamente como teológicamente las personas LGBTIQ+ no somos ni enfermas, ni criminales, ni pecadores, muchas personas en las sociedades todavía sostienen el estigma de estas tres cosas con respecto a las personas. Y esto nos lleva entonces al último punto, que tiene que ver con la fe y las personas LGBTIQ. Se anima a los profesionales de la salud a considerar las influencias de la religión y la espiritualidad en la vida de las personas LGBTIQ+. Y rituales como nacimientos, defunciones, sustento en medio del dolor, entre otros aspectos, son valorados por todas las tradiciones de fe. No hace falta un ritual cristiano para que una persona sea reconocida en el momento de fallecer. No hace falta un ritual budista para que alguien sea reconocido en el nacimiento. Cada religión tiene estos rituales y estos rituales son parte de todas las personas, incluso las personas LGBTIQ+. Yo que trabajé como capellán en el hospital, mi tarea era respetar y honrar estas necesidades. Recuerdo una vez una persona que venía de una cultura del Pacífico donde las chozas no tienen paredes porque es un lugar muy cálido y las personas creen culturalmente y religiosamente que cuando alguien muere su alma vuela al encuentro con el más allá. Estábamos en un hospital en Hawái donde la legalidad dice que las ventanas de los hospitales no pueden abrirse. Y yo me encontraba con la legalidad de las ventanas de los hospitales no pueden abrirse porque son vidrios fijos y la necesidad de respetar esta creencia cultural, social, religiosa de la persona y de la que estaba falleciendo y de sus familiares. Entonces, estaba activamente muriendo la persona y nosotros buscando en todo el hospital alguna posibilidad hasta que encontramos en un subsuelo que una de las ventanitas tenía una parte movible que se podía abrir. Y tuvimos que hablar con todas las autoridades del hospital para que nos permitieran trasladar la cama de esta persona agonizando para que al momento de agonizar y fallecer, definitivamente, esta persona pudiéramos abrir con sus familiares esa ventana para que su alma volara al encuentro con el más allá. Yo no estoy allí para criticar la vida de las personas o las creencias de las personas. Estoy allí para acompañar, para comprender y para honrar. Y esto requiere de una apertura que también implica una confianza y depositada en mí por parte de las personas que aceptan mi servicio en el medio del ámbito de la salud. Las personas tienen múltiples situaciones. Recuerdo una pareja de lesbianas, de dos mujeres lesbianas, que su bebé había fallecido a través de un aborto espontáneo, semana 32, 31. Eh, y estas mamás querían cremar el cuerpito porque no eran de ese lugar donde estaba el hospital.
Y entonces yo primero fui a la morgue con todas las ropas a hacer la bendición del cuerpito de su bebé y luego a la habitación para bendecir la urna donde se iban a depositar las cenizas y 2 días después, cuando las cenizas le fueron entregadas, bendecir esas cenizas para que volvieran a su hogar. Yo no estoy allí para, para emitir juicio, estaba allí para acompañar a estas personas que quizás otros ministros no hubieran acompañado. Pero mi deber era acompañar a las personas donde están, porque eso es cuidado. Cuidado es estar donde las personas que necesitan nuestra atención están, no donde nosotros queremos que estén. Y esto en el ámbito espiritual tiene mucho, mucho, mucho que ver con la trascendencia y tiene mucho que ver con la existencia. Quisiera dejar aquí y abrir el micrófono para preguntas, comentarios, charlar con ustedes y en base a las preguntas seguir expandiendo experiencias y conocimiento. Muchas gracias. Bueno, Hugo, tenemos varios comentarios. Entonces, el primero es excelente exposición, mucha claridad en los conceptos. Cuán importante acercarnos a la persona sin prejuicios. Saludos desde Montevideo. Lorena pregunta si esta conferencia será subida al canal de YouTube y la respuesta es que sí, se subirá al canal de Pali Activos en YouTube. Jairo comenta que el dolor no tiene género, tampoco tiene etiquetas, la espiritualidad es el espíritu que nos mueve para compadecerse, para ayudar a disminuir el dolor y mejorar la calidad de vida. Muchas gracias por este espacio. También hay una anécdota de Diana donde dice que hay que tuvo un paciente masculino que se identificaba como mujer, con un buen pronóstico, pero que en su primera operación fue discriminado por el personal de la salud y a raíz de esta discriminación decidió no recibir más atención y solo estar en cuidados paliativos. Estuvo 3 años en cama, cada vez más deteriorada y falleció hace 2 semanas con una situación de claudicación familiar. Gracias, Diana, por compartir esa experiencia. Yo siento que la empatía y la compasión se tienen que enseñar en las escuelas para poder ayudar y acompañar a todas las personas por igual. Yo les hago yo creo que en este aspecto, ¿cómo es el dicho? Es que el cielo, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Mi experiencia personal me indica que este tema necesita mucho, mucho, mucho trabajo. Yo llevo trabajando en esto 3 o 4 años trabajando en mí mismo en esta situación. Yo soy colombiano, criado en Villavicencio, llanero de la pata al cerro, y tengo que confesar que yo aprendí muchas cosas dentro de mi educación social que realmente no me ayudan a ser un buen aliado de la comunidad LGBTIQ+. Y por ejemplo, y me doy cuenta, pero esto yo no me doy cuenta cuando yo lo trabajo, cuando lo hablo y cuando intercambio con personas como Hugo, que me dejan saber cómo algunas de las formas en que yo hablo, en las formas en que me comporto, mis actitudes, realmente indican que muchas veces no soy una persona segura para esta comunidad. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Sencillamente para dejar la idea de que esto es algo que nosotros hemos aprendido casi que por ósmosis y que muchas veces para nosotros poder hacer este trabajo debemos hacer un trabajo muy consciente de revisar nuestros prejuicios. Hay una pregunta que aparece varias veces y es Dale, ¿cuál es la dificultad en revelar la orientación sexual? dale. Y es una pregunta excelente, es una pregunta excelente porque allí se conectan distintas cosas, ¿no? Todas las sociedades están estructuradas de distintas maneras, desde las muy, muy, muy jerárquicas hasta aquellas que aparentemente son más laxas y horizontales. Pero siempre existe una jerarquía, una jerarquización dentro de las sociedades. Por lo tanto, una persona en sociedad no es una isla, es un conjunto de relaciones. Y nuestra posicionalidad social implica una posibilidad de engrandecer o de truncar esas relaciones. Debido a los prejuicios, a la homofobia que hemos dado de Occidente en los últimos 300, 400 años, muchas de esas relaciones, cuando uno sale del closet, constituyen un suicidio social.
¿no? Si yo no hubiera tenido la posibilidad de un seguro social que me permitiera ir a otro centro de salud, esa experiencia que tuve con la dermatóloga me hubiera dejado sin el acceso a la salud. Y en casos más extremos, como la historia que nos contaba Diana, incluso puede hacer que la persona desista de cualquier tratamiento y muera. Es que cuando uno sale del closet no es un acto meramente personal, sino que es también un acto social, familiar y cultural. A partir de que uno sale del closet, ya no es Hugo el gay, sino es Hugo el gay junto a la mamá de Hugo gay, que también sale del closet por ser mamá de un chico gay, más el amiguito que jugaba desde chiquito en la escuela y que incluso compartimos la cama, y que ahora es el amigo de Hugo el gay, y que va a recibir todos los condicionamientos negativos de parte de los amigos, es también el compañero de trabajo de Hugo el gay, que ahora va a temer que quizás Hugo haga acoso sexual en el ámbito laboral, y por lo tanto no va a comer más conmigo, no va a compartir el baño conmigo, no va a mantenerse cerca o hablarme cuando no hay otra persona por miedo. Es decir, todas esas relaciones sociales que hacen que nosotros seamos parte de una comunidad social se ven trastocadas por el hecho de que ahora no encarnamos esa supuesta expectativa de que los chicos les gustan las chicas les gustan los chicos, y que el único objetivo de los varones y de las mujeres es casarse y tener hijos. Cuando no cumplimos con todo eso, somos deficientes. Y como somos deficientes, todas las personas conectadas a nosotros son manchadas, entre comillas, por esa deficiencia. Entonces, revelar nuestra orientación sexual es un gran acto de valentía para muchas personas. Y muchas veces se pagan precios. Yo me he tenido que ir de grupos de investigación, me he tenido que ir de iglesias, me he tenido que ir de grupos de amistad, me he tenido que ir de trabajos por el hecho de ser gay y ser entonces víctima de la homofobia y la persecución por ser diferente. Nuestra vida cambia cuando uno sale del closet. Por eso es difícil, porque en muchos aspectos, y mientras la sociedad sea más rígida, más difícil se hace, puede ser un suicidio social. Y, por ejemplo, Raquel dice, muchas gracias de Argentina. Quisiera tomar el ejemplo de Argentina. Tenemos las leyes continentalmente más avanzadas que existen en cuanto al género, la sexualidad, y eso no significa que nuestra sociedad argentina en los distintos lugares sea una sociedad progresista. Las leyes no cambian una mentalidad ni las costumbres. Las leyes ayudan, protegen, pero hasta que el cuerpo social no cambie su visión, los estigmas y las persecuciones y las discriminaciones continúan pasando en el ámbito de la cotidianeidad y solamente se cortan cuando entra lo legal, que muchas veces es difícil de probar. Entonces, gracias por esa pregunta, porque realmente es algo que tenemos que tener en cuenta. No podemos, por más que uno se dé cuenta que una persona frente a nosotros es LGBT en el ámbito de salud, no podemos tener esa expectativa que nos lo va a decir. Tenemos que respetar si no nos lo dice. Por alguna razón será, por alguna situación. Eh, También dice que las nuevas generaciones están empezando a cambiar. Sí, yo creo que tenemos que tener cuidado con esto. Yo no creo en el darwinismo social, es decir, yo no creo que las nuevas generaciones son diferentes por el hecho de ser nuevas generaciones. Yo creo que las sociedades de a poco van cambiando, pero los prejuicios siguen estando allí. El cis heteropatriarcado se repite en cada generación. Es decir, la ideología cis heteropatriarcal se ve ya desde el momento del embarazo, donde le compramos ropita rosada si va a ser nena, ropita azul si va a ser nena. Ya ahí empezamos con el prejuicio cis heteropatriarcal.
Y luego seguimos por los cuentitos de la princesita que se cansa con el príncipe azul, de la caperucita que tiene que ser rescatada por el príncipe, del lobo malo, y luego seguimos con las expectativas de los juegos, donde los nenes tienen que jugar a la pelota y las nenas tienen que jugar con las muñecas, y para el momento en que uno tiene su despertar sexual a los 10, 12, 13, 14, 15, 20, la edad que sea que uno tiene el despertar sexual, la ideología sistemática ya está dentro de nosotros. Nos afecta nuestros modos de relacionamiento, nuestro eroticismo, nuestra relacionalidad sexual. Entonces, por ejemplo, vivimos con culpa el que nos guste otro chico, porque esa ideología cis heteropatriarcal ya nos fue pasada en ese proceso de socialización. Y esto es algo que cada generación tiene que enfrentar. Por lo tanto, en cada generación tenemos que buscar el proceso de deconstrucción de esa ideología. Por lo tanto, no creo en ese darwinismo social de que mágicamente las nuevas generaciones son diferentes, sino que las sociedades de a poco van cambiando, las leyes van cambiando de a poco, y la sociedad en su conjunto va comprendiendo de distintas maneras algunas cosas, pero cada generación va a enfrentar la ideología cis heteropatriarcal y la va a asumir desde los juegos, de las canciones, de la ropa, de las expectativas, ¿no? Yo tenía una amiga feminista que un día estaba enferma y me dice, no tengo quien me ayude para cocinar. Le digo, yo salgo de la oficina y te voy a cocinar para que tus hijos y tu marido tengan comida, vos y también para que vos tengas comida. Y mientras estaba preparando para cocinar, le dice a la nena, ayúdale a lavar los platos y al nene anda a jugar con tus amigos. Le digo, vos que sos tan feminista, ¿por qué estás reproduciendo la ideología cis heteropatriarcal de la división cis heterosexual del trabajo? Y me quedó mirando, ¿no? Me dice, ¿por qué? Le digo, porque no es la expectativa machista de que los varones solamente tienen que jugar al fútbol y no tienen que entender cómo lavar ropa o cómo lavar platos, y que son las mujeres las únicas que pueden hacerlo como si fuera una predisposición genética. ¿Por qué la estás reproduciendo en la enseñanza con tus hijas y con tus hijos? Todas las generaciones tenemos que enfrentar esto. Yo ya tengo 52 y he pasado por ese proceso de construcción y aún así se mezclan esas cosas. Pero los chicos que están naciendo este año, este mes, hoy, van a tener que enfrentar ese proceso de construcción de la ideología cis heteropatriarcal. Como dice Judith Butler, no sé si alguna vez vamos a estar fuera de la matriz, porque ese guión cis heteropatriarcal nos cuela desde adentro, corre dentro nuestro. Está en nosotros hacer esa deconstrucción. Y esa deconstrucción pasa por un proceso de enseñanza y también de mostrar estas incoherencias de lo que aparentemente es natural. Y esto tiene que ver con lo religioso. Cuando yo hablo de que los hombres comenzaron a casarse en la iglesia cristiana en el siglo V y los varones y las mujeres recién en el siglo XIV, estoy visibilizando algo que no nos enseñan ni en el catecismo ni en ninguna de las iglesias en las que pertenecemos, si somos cristianos. Tampoco nos lo enseñan en la historia cultural. Pero está ahí. Los libros están, los documentos están, las actas en los monasterios están, en los idiomas originales del griego están, pero no nos han enseñado eso, porque hay una ideología detrás que invisibiliza todo eso que es diferente para preponderar el privilegio de una sola manera de relacionarse. ¿Cómo transformar la atención a personas LGBT en el ámbito de salud? Bueno, comencemos por no esperar que las personas sean todas iguales, similares. Somos iguales en muchos aspectos, pero somos diferentes en muchos otros. Entonces, nuestros globos, cuando nace un bebé, no deberían ser azules o rosados. Las enfermeras no deberían decirle a ese bebé que está ahí en la cunita, ay, cuando crezcas y tengas tu novio, porque no sabemos si va a tener novio o novio. Los médicos no pueden decir, bueno, dígale a su esposo que ahora le ponga nombre cuando no sabemos si tiene esposo o tiene esposa. Es decir, tenemos que empezar a dejar de asumir para empezar a escuchar a las personas, para que las personas tengan la confianza de decirnos cosas. Y entonces Y esto también tiene que pasar en nuestros ámbitos educativos. ¿En cuántos de los cursos que ustedes tomaron, esto fue parte de la currícula? Como enfermeras, como asistentes sociales, como médicos, ¿no?
¿En cuántas de las clases que ustedes tomaron a lo largo de su carrera hasta obtener el título tuvieron clases en las que era parte del temario? Silencio. Las feministas tienen una frase que es: lo que no se nombra no existe. Entonces, ¿cómo vamos a transformar el ámbito de salud si en nuestros espacios de educación profesional esto está silenciado, no está nombrado, por lo tanto no existe? Entonces tienen que ser nuestras asociaciones las que empiecen a empujar que las currículas sean inclusivas y que las prácticas de las personas también sean inclusivas. Me acuerdo cuando mi mejor amigo falleció, me agarró un ataque, una crisis. Lloré porque sentí que al morir mi mejor amigo en ese accidente, el corazón y todo lo que tengo adentro de mis sentimientos se hacía añicos, como pedacitos de vidrio, y se caían al piso. Y no podía levantarlos porque no tenía las fuerzas. Entonces llego al hospital llorando y el enfermero que me atiende me dice: a ver si dejamos de llorar, que con llorar ya no se soluciona nada, el chico está muerto. Así que calmémonos y va a ver qué le pasa. No supo escuchar mi dolor, no supo respetar mi dolor, no supo respetar la crisis que yo estaba teniendo porque mi mejor amigo ya no lo podía abrazar nunca más. Ya no podía compartir un helado con mi mejor amigo. Ya no podíamos contarnos los secretos. Ya no podía tener ese consejo cuando a mí algo no me estaba yendo bien porque mi mejor amigo se había muerto. Y ese enfermero lo que me dijo es: cállate, porque con llorar no se soluciona nada, el chico ya se murió. Y yo decía: tus modales eh, de, de profesionales son excelentes, porque yo no tendría el corazón para decirle a alguien que lo que le está pasando lo tiene que dejar de lado, porque me molesta que llore frente a mí por ser. Los varones lloramos, los varones sentimos, los varones también tenemos un corazón. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Yo les agradezco. Eh, Como ministro llevo 35 años. Comencé muy chiquito con los grupos de jóvenes, eh, y pagué el precio, por ser diferente. Pero eso también me ha hecho ver otras cosas. Y en el ámbito de salud, pastoralmente he estado relacionado de distintas maneras. Cuando entré al seminario, mi primer acompañamiento pastoral en el hospital fue un chico de mi misma edad que estaba agonizando por una ah, ah, toxoplasmosis, a causa de el HIV, porque en aquellos años no existían los tratamientos que existen hoy en día. Y fue muy duro para mí, tener que ir al hospital y, y enfrentarme a una situación que también podría ser la mía. Eh, el hospital también, desde la empatía, tiene otros aspectos, y algunos incluso pueden ser muy cómicos. Le contaba a Marta antes de comenzar, de una vez me llamaron a la unidad de terapia intensiva porque una mujer arriba de 70 años que tenía cáncer, también tenía síndrome bipolar. Para hacerle la quimioterapia le habían suspendido su medicación. Y me llaman las enfermeras porque esta mujer estaba rezando al Padre Nuestro a los gritos. Y cuando llego yo y me presento a las enfermeras, me dirijo hacia la cama y en lugar eh, de decirle no grite, me pongo a rezar al Padre Nuestro con ella a los gritos. Y entonces las enfermeras me miraban horrorizadas porque tanto esta mujer que estaba en la camilla, en la cama, y yo, el capellán que supuestamente venía a acompañar esa situación para que
se calmara, estábamos los dos rezando al Padre Nuestro a los gritos. Y a la segunda vez que rezamos el Padre Nuestro, yo bajé el tono de voz. Y a la tercera vez lo seguí bajando y lo seguí bajando, así hasta que finalmente esta señora y yo empezamos a rezar al Padre Nuestro en susurros. Y cuando ella estaba susurrando al Padre Nuestro, le digo, voy a seguir orando en mi corazón el Padre Nuestro. Usted siga rezándolo de esta manera y yo en unos minutos voy a volver. Y me fui a hablar con su médico para decirle lo que estaba pasando y con la psiquiatra también. Eh, en un momento fue cómico porque las enfermeras no podían entender cómo yo como capellán estaba gritando el Padre Nuestro junto con la mujer que estaba rezando el Padre Nuestro a los gritos, pero era lo necesario para poder estar allí en medio de esa situación. Eh, el hospital, el ámbito de salud, cualquier lugar que estemos en salud, tiene estas cosas que nos gratifican como seres humanos, pero solo si estamos parados en el lugar de la empatía, porque la empatía respeta, la empatía escucha y la empatía, al final de todo, sana. Muchas gracias. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por esta presentación. Yo creo que más que todo nos deja mucho para pensar, mucho para darnos cuenta de cosas. Alguien preguntaba por ahí si hay bibliografía, referencias, sí hay mucha. Y si Sí. ustedes buscan el nombre Hugo Córdoba Vaquero, pues van a encontrar gran parte de lo que él ha escrito. Hugo ha escrito bastante acerca de estos temas, no sé si específicamente en el tema de la salud, pero bastante acerca pues del tema en general. Hugo, con esto entonces esperamos que la conversación continúe en otra ocasión. Te agradezco muchísimo el dejarnos todas estas ideas, todas estas semillas para seguir pensando en maneras en cómo atender y cuidar mejor a nuestros pacientes de todas las orientaciones sexuales y de todos los géneros. Muchas y muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos. Muchas gracias Marta y Jorge por esta invitación. Una última cosita para Jorge de México. Yo me formé como capellán en Hawái, en una organización que se llama Ministerios de Capellanía y Salud del Pacífico, pero existen muchos otros lugares en distintas partes. Jorge tiene mucha información sobre esta capacitación en América Latina. Yo creo que tenemos que profesionalizar la capellanía. La capellanía tiene que ser a un nivel profesional para que esa empatía entonces sea parte de lo que nos nutra en ese contacto con las personas a nivel espiritual y a nivel de sus creencias y el respeto de sus creencias o sus no creencias, porque hay personas que su conexión es con lo que intuyen que es importante, ¿no? Les agradezco mucho este privilegio, les agradezco mucho esta posibilidad de compartir con ustedes. Si me buscan en internet van a encontrar muchas maneras de conectarse conmigo. Siempre voy a estar muy feliz de responder preguntas y de ofrecer alguna asesoría en cuanto a materiales o responder preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo, nuevamente desde la asociación por haber aceptado esta invitación. Creo que quedaron algunas cosas pendientes, seguramente para algunos, y bueno, no sé si tú quisieras compartir tu correo o si quisieras que fuera a través de la Sí, como no. asociación. Bueno, si quieres Mi lo correo puedes es apuntar público, allí. Ajá. Lo es el de la tienes. universidad. Es SKSM, es la facultad donde yo enseño, no es ninguna secta, no van a tener que poner su tarjeta de crédito, ni donativo, ni nada. Es la facultad donde yo enseño, así que no se asusten. Pueden escribirme allí todas las veces que quieran. Voy a estar muy honrado de escucharles, de conocerles. Y bueno, y creo que luego de esta presentación estamos en un camino conectados, ¿no? Y que todo lo que hagamos sea siempre para el servicio de otras personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y bueno, ya seguramente muchos de los que no alcanzamos hoy a leer las cosas pues se estarán comunicando contigo. Un abrazo muy grande y a todos muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que dentro de un mes tenemos un nuevo invitado y esta charla quedará montada, como ya les había puesto aquí en el chat, en el canal de YouTube de la asociación que es Paliativos. Un abrazo para todos y que tengan feliz noche.